mañana tenemos entrevistas muy interesantes. Hoy nos va a estar acompañando el señor Federico Smite, socio fundador y gerente general del grupo LA, Real Estate. Dije bien, ¿no? Federico, gracias por estar con nosotros. Estamos hablando justamente aquí fuera de micrófono y conociendo detalles de lo que es el tema del rubro en el cual ellos están metidos. Y es una cuestión interesante en torno también a la administración de las propiedades en altura, ¿no? Así mismo. Un poco nos vas a explicar al respecto. Gracias por tu tiempo con nosotros. No, gracias a vos, Juan Pablo. Un gusto estar acá compartiendo con ustedes, así que muchas gracias por la invitación. ¿A qué se dedican puntualmente? A ver, nosotros somos un grupo real estate, donde nuestro buque insignia es la administración de edificios. Esa fue la primera empresa del grupo. Como tú decías, administración en altura, administramos edificios, pero con la particularidad que nos enfocamos como macro negocio o negocio fundamental en el sentido de que buscamos la profesionalización del rubro, la enorme cantidad de edificios que existen hoy y evidentemente la enorme cantidad de necesidades que hay en el rubro. Eso implica también de ver cómo ha evolucionado el desarrollo de este concepto en Paraguay. Y sí, evidentemente vivir en una casa es distinto que vivir en un edificio, mantener una casa es distinto que mantener un edificio, y si bien originalmente, dado los pocos edificios que había, las propias inmobiliarias administraban, un conocido, como tú hablabas recién, mi madre, mi padre, lograban administrar. Con el crecimiento de los edificios y la propiedad de departamentos, evidentemente surgió la necesidad de hacer lo mismo, pero profesionalmente. O sea, un edificio implica una infraestructura, implica equipos, implica una comunidad. Como hablábamos también fuera de cámaras, hay un tema psicológico, es una representación de la sociedad, necesidad de cubrir y satisfacer necesidades. Por lo tanto, se empieza a hacer cada vez más complejo y dado la cantidad hacer más profesional, ¿no? Paraguay está creciendo y está creciendo a un ritmo Estar más cerca de su trabajo. ¿Sí? Había una demanda, primero iniciaron en los barrios premium, digamos, después en los barrios céntricos, ahora en los barrios periféricos, y evidentemente el valor de la tierra crece, por lo tanto, cuando se construye hacia arriba el mismo pedazo de tierra, y como te decía, eso evidentemente implica un cambio de cultura. Por lo tanto, nuestro trabajo de administración profesional de edificios es también trabajar con las comunidades cambiando la psiquis, aparte de mantener el edificio funcionando. Hablábamos también de la cuestión de que en países cercas nuestros, como el caso de Argentina, Uruguay, creo que Brasil también, São Paulo es una ciudad de edificios y que también tienen ya, me imagino, que un terreno ganado en el tiempo y en la práctica de lo que es esto. ¿También tienen normativas? Sí, evidentemente los países a nivel mundial, en todas las ciudades, grandes ciudades de Latinoamérica y del mundo, se vive en edificios, o sea, o gran parte de la comunidad se vive en edificios. Acá en Paraguay la proporción cada vez es mayor en relación a la cantidad de población y evidentemente tienen una legislación bien marcada. Cuando tú en Uruguay, en Argentina, inclusive en Chile, hablas de propiedad horizontal, la gente sabe que estás hablando de edificios, sabe que tiene una cantidad de obligaciones y sabe que tiene una cantidad de derechos. Por lo tanto, vivir en armonía o de comprar y vender resulta bastante más fácil. En una sociedad donde el régimen de propiedad horizontal es muy nuevo, como en el caso de Paraguay, si bien tenemos una ley de 1960, era de departamentos y por piso, no habla de propiedad horizontal. Y ahora está nuestro Código Civil, son unos pocos artículos y todavía de alguna manera la gente tiene un cierto desconocimiento importante. Quiere decir que tenemos que trabajar también en materia normativa, de avanzar y de actualizar ciertas cuestiones. Indiscutiblemente, muchas de las cosas que regulan a los edificios, la propiedad horizontal, está asociada a las municipalidades, la de Asunción, Lambaré, y se dejan muchas cosas libradas a los tiempos, ¿sí?, de los organismos públicos. Catastro, etcétera. Evidentemente, como pasa en todos los ámbitos, tenemos que ser más eficientes a los efectos de que los desarrollos puedan ir más rápido y
y a los efectos que la gente pueda entender más fácil sus derechos y obligaciones. A veces también esto es como una suerte de herencia familiar y la administración incluso también de estos inmuebles es una cuestión de herencia familiar. Pero hablemos un poco de lo que ustedes hacen, Federico. Y es también una solución, creo que hasta integral para una familia o una empresa que tiene un complejo de departamentos y que necesita arrendar el mismo. ¿Por qué es ventajoso trabajar con ustedes? A ver, nosotros primero tomamos la actividad, y vuelvo a insistir, en forma profesional. Somos un grupo de más de 20 personas, donde identificamos todas las áreas que hacen a la administración, y lo que hacemos es hacerlo profesionalmente y capacitar. Tenemos un área jurídica, un área de compras, un área de mantenimiento, un área administrativo-financiera, contabilidad. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Básicamente es tomar todas las necesidades del edificio, de la administración de la propiedad y gestionarlas con un sistema de gestión basado en una norma internacional que es ISO 9001, gestión de calidad, y trabajarlo profesionalmente. Le sacamos todas las preocupaciones, no solo a nivel familiar, porque hoy los edificios habitualmente ya no son de familia. Claro, con grupos sino de personas. son desarrolladoras. Siempre un edificio es un grupo de personas, eso es lo interesante. Es una copropiedad de muchos propietarios que nos contratan a nosotros, o de una desarrolladora que hace un edificio y nos contrata a nosotros. Nosotros básicamente a los propietarios, a la desarrolladora, lo que le damos el tiempo necesario para que sigan desarrollando y viviendo su vida y deleguen a nosotros una administración profesional. Inclusive eso nos ha llevado a abrir otras divisiones, por ejemplo, Nueva Alianza Propiedades o abrir un blog, etcétera, ¿para qué? Para que el propietario no solo tenga que desligarse de la administración, sino si quiere vender o si quiere alquilar. Pero de vuelta es separando cada rubro por su parte. Una cosa es la parte de división inmobiliaria, otra parte la administración, que son todos trabajos muy importantes, pero hay que hacerlos profesionalmente. Que al final también del mes o de la planificación que se tenga semestral o anual, ese costo es incluso hasta, diría yo, beneficioso para lo que es la estructura del crecimiento. Yo creo que primero es una necesidad. O sea, no hay ningún rubro en la economía que no tenga que ser correctamente gestionado. Un edificio o la propiedad no se exime de eso. Muchas veces el cuerpo nos lleva a poner un amigo o al primo, o inclusive un propietario del edificio, pero ahí evidentemente se va la transparencia, la imparcialidad. Acuérdense que un edificio es la representación de la sociedad, entonces tenemos de todo ahí adentro. Y a veces la imparcialidad, la transparencia desde afuera, lo que hace es facilita ciertas cosas. Y bien tú decías a nosotros nos implica en cada edificio hacer un inventario del 100% de la estructura, del mantenimiento, hacemos una planificación anual, establecemos un presupuesto anual y en base a eso ejecutamos para luego todos los años rendirle a todos los propietarios lo que hacemos. O sea, a través de números, a través de actividades, o sea que es una actividad 100% transparente y con rendición. Que es también creo que una obligación que cada vez más los que tienen un espacio dentro de un edificio lo toman como una cuestión normal cada año, ¿no? Y sí, creo que parte de este proceso es, primero cuando uno toma un edificio, es ir comunicando a la comunidad de las responsabilidades de cada uno, de los derechos, de las obligaciones, y cada uno ir asumiendo esa actividad, porque evidentemente se necesitan las dos partes, ¿verdad? La acción de la administración, pero también la acción de los propietarios, sí cumpliendo, yendo a las asambleas, participando activamente cuando corresponda. Federico, también cómo estamos, y hablábamos eso, me parece interesante desarrollarlo también aquí al aire, el proceso evolutivo en Paraguay. Todavía muy tiernos, ¿no? Muy nuevos en el proceso. Y en realidad, desde el punto de vista, sacando lo jurídico, que evidentemente las normas van avanzando, la población a la medida que va comenzando a vivir, sobre todo las nuevas generaciones, va empezando a entender de qué se trata. Por ejemplo, hay temas jocosos, pero la gente no está acostumbrada a vivir con ruido. Nosotros sabemos, en Montevideo, en Buenos Aires, qué hace el del segundo, el del tercero y el del cuarto, y acá recibimos todos los días quejas, porque el de arriba que usa tacos, que no usa tacos. Vivir en edificio o el uso del quincho, traen 200 personas cuando el uso es solo para el departamento. Evidentemente hay un cambio cultural, pero la gente va entendiendo rápido, la gente que quiere vivir, se da cuenta para los más grandes que es seguro, que está cerca del hijo, para los hijos que está cerca de la universidad. Entonces se da una dinámica, a ver, no estamos inventando nada, simplemente estamos tratando de que las cosas fluyan correctamente, de una manera profesional, hacia el rumbo que van las otras ciudades del mundo. Evidentemente siempre cuidando sostenibilidad, etcétera, etcétera, o sea, cuidando el medio ambiente, pero en definitiva
hacer lo que hay que hacer, pero en forma ordenada y profesional. ¿Cómo ves en el tiempo esta dinámica que se está dando en Paraguay puntualmente? ¿Crees que vamos a llegar a situaciones parecidas como se viven en Buenos Aires o como se vive en Montevideo? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Digo, la proyección, hay que ver los mapas satelitales de Asunción y hablan por sí solos. Evidentemente lo que va a ir cambiando es que hay nichos que se van saturando. Por ejemplo, se empezó a construir para clase alta, se saturó el nicho, Sí. para clase media alta se está saturando el nicho, para clase media, media baja, etcétera, etcétera. Y ahí, evidentemente, hay una dinámica de oferta y demanda que cuando se satura una parte empieza la otra y viceversa. Pero siempre estamos creciendo hacia arriba. Interesante esa mirada que nos aportás también en esta entrevista para seguir analizando sobre ese tema. Cómo van también ya ciertos sectores llegando a su techo y empiezan a fortalecerse otros sectores. Asunción tiene un problema grande también, que es, me imagino, una cuestión del manejo que se da desde la municipalidad en poder crecer en altura. Hay mucha burocracia. No solo la municipalidad, o sea, cuando hablamos de propiedad, si bien en muchos casos se está buscándole la vuelta a través de certificaciones internacionales, mejorar la gestión a nivel público, todavía seguimos con cierta lentitud, el mercado va a una velocidad. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros de repente un reglamento de copropiedad en una ciudad de Latinoamérica demora un mes en salir y acá de repente nos puede salir un año. Correcto. Entonces, eso ¿cuál es el tema? Es que el edificio se administra en función de ese reglamento de copropiedad. Y si no lo tenemos legalizado y no lo tenemos formalizado por las distintas instituciones, puede ser la Municipalidad de Asunción o la municipalidad que sea, catastro, registro público, nosotros nos quedamos sin ley para aplicar en el edificio. Entonces queda de alguna manera acéfalo durante un periodo del edificio y después se generan en ese periodo, gana el vivo y se generan ciertos vicios y es difícil, como se llama, después encarrilar, que ese es el otro tema, ¿no? Claro, ese es el otro tema. ¿Qué se tiene como proyección este año desde la empresa que estás dirigiendo? Mira, nosotros venimos con una tasa de crecimiento del 100% anual y nuestra expectativa es esa, seguir creciendo, duplicando. Hay necesidades, muchas necesidades que nosotros buscamos de alguna manera todos los años cumplir, darle más de lo que nos piden y bueno, y la capacitación para nosotros en ese sentido es fundamental, ¿no? Federico, para una persona que esté teniendo un complejo y necesite una asistencia tuya, ¿a partir de cómo tienen que ser las características para que ustedes puedan tomar esa administración? Y en realidad, básicamente, nosotros lo que pedimos es que estén dentro de la legalidad y dentro de la formalidad. Nosotros no trabajamos, por ejemplo, si un edificio no tiene el sistema contra incendios, no vamos a trabajar, le vamos a exigir las reglas básicas y nosotros tomamos edificios y complejos que cumplan con las reglas y con las normativas. Se hace un relevamiento profesional, se le hace una propuesta profesional de trabajo y sobre eso. Pero básicamente es todo aquel que cumpla la regla, bienvenido y vamos a trabajar o presupuestar en forma personal. Interesante. Federico, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Juan Pablo. Ha sido interesante la conversación para conocer de que hay esta solución también y alternativa para las personas que necesiten la administración de su edificio de departamentos. Federico Smith, socio fundador y gerente general del grupo LA Real Estate, hablando con nosotros aquí en 5 días. Hacemos la pausa, sigan con nosotros. A las 10 se llega Samuel Acosta con Monitor Económico.